con esa experiencia que nos acabas de relatar, si te pregunto cómo se expresa esa antillanidad en muchos de nosotros panameños como tú, ¿cómo se expresa en la cotidianidad esa condición, esa impronta, esa fuerza de lo antillano en nuestro ser nacional y que tú nos has compartido desde una perspectiva muy íntima, muy personal? Pero si lleváramos aquello a un plano más general, a tu juicio, esa antillanidad que nos viste, ¿cómo se expresa en la cotidianidad, Luis? Mira, A tu juicio. Mira, te voy a decir algo. Para mí es muy difícil hablar por los panameños, no por los otros. Pero para comprender para mí lo antillano, en mi vida personal, es decir, ¿qué es lo antillano en mí? ¿Qué es lo...? Tengo aquí un libro de George Westerman, Los inmigrantes antillanos en Panamá. Y como yo salí de Panamá muy joven, con 26, 27 años, yo comencé a hacer en Europa un inmigrante. Y allí, como inmigrante, yo pude comprender lo que es ser inmigrante por un lado y además un inmigrante antillano por otro lado, ¿verdad? Porque uno sale de su país, uno sale del espacio conocido, uno va a otro país, uno emigra a otro país, ya sea por trabajo, estudio, lo que sea. Y entendí lo que dice George Westerman, ¿verdad? Cuando él dice, por ejemplo, en la página 123, en una sociedad cosmopolita como lo es Panamá. Esa frase yo la entendí, porque para mí lo antillano como experiencia es precisamente la riqueza, la variedad de las procedencias del lenguaje. Los antillanos trajeron a Panamá, a nuestro país, los que vinieron del Caribe, de Jamaica, de Barbados, también los que vinieron de las Antillas francesas. Trajeron con ellos una maleta, un baúl muy rico, muy diverso, con otras experiencias, y enriquecieron el país con ese elemento caribeño, antillano. Y debo decir que cuando yo estaba precisamente en Francia, me recordaba siempre de mi profesor de francés, que era un hijo de martiniqueños emigrados a Panamá. Y también me acordaba de mis profesoras de inglés en Panamá, que todas tenían ese trasfondo caribeño antillano. Y eso me marcó profundamente. Ese cosmopolitismo que ellos llevan en sí mismos, que esos profesores de lengua, de inglés o de francés, llevaban en sí mismos. Ese cosmopolitismo de querer aprender, por ejemplo, inglés, de querer aprender francés, aparte del español. Eso es lo que a mí me marcó en mi propia vida cotidiana, cuando yo podía reconocer ese elemento antillano en mí mismo. Por ejemplo, cuando yo estaba una vez en Londres, en un bus, una señora en Londres, yo creo que era Brixton, en Londres, dijo bus stop. Y yo me acordé inmediatamente de Panamá. Bus stop.
Yo me acordé de Panamá, yo dije, esto yo lo escucho en Panamá con este acento o con esta tonalidad o con esta sí, yo lo escucho, yo me quedé con eso, ¿verdad? Y ahí yo reconocí ese elemento que me identificaba en esa basta, ¿no? Yo allí reconocí ese elemento antillano en mi vida, ¿no? En esa cotidianidad.